Nunca pensé que mi vida daría un giro tan loco en tan poco tiempo. Todo empezó hace unos meses, cuando mi ex, Diego, me contactó de la nada después de casi 2 años sin hablar. Para darles contexto, Diego y yo tuvimos una relación intensa de 3 años. Éramos de esos que parecían destinados a estar juntos, pero también de los que chocaban como tormentas. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura donde él siempre hacía comentarios sarcásticos que me hacían reír. Era carismático, con esa vibra de chico malo pero con un lado dulce que solo yo veía. O al menos, eso quería creer. Nuestra relación tuvo de todo: viajes improvisados, noches hablando hasta el amanecer, pero también peleas épicas. Diego tenía un carácter fuerte, y yo no me quedaba atrás. Al final, terminamos porque él no estaba listo para sentar cabeza, y yo estaba harta de sentir que siempre estaba rogándole por compromiso. La ruptura fue un desastre. Gritos, lágrimas, y yo bloqueándolo de todos lados para no caer en la tentación de volver. Me costó meses recomponerme, pero lo logré. O eso pensaba. Avancé con mi vida. Conocí a Andrés, mi novio actual, o bueno, exnovio ahora, supongo. Andrés era todo lo que Diego no fue: estable, dulce, considerado. Trabajaba como ingeniero, siempre tenía detalles lindos como traerme café sin que se lo pidiera, y me hacía sentir segura. Llevábamos 1 año juntos, y aunque no era la pasión desbordada de mi relación con Diego, era algo sólido, real. Estábamos empezando a hablar de mudarnos juntos. Todo iba bien, hasta esa maldita llamada. Era un viernes por la noche. Andrés y yo estábamos en el sofá de mi departamento, viendo una película, con una pizza a medio comer en la mesa. Mi celular vibró, y vi un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me hizo deslizar el dedo. Era Diego. Su voz sonaba rara, como si estuviera conteniendo algo. «Necesito tu ayuda, por favor», dijo, y sentí un nudo en el estómago. No era el Diego arrogante que recordaba, sonaba roto, vulnerable. Me explicó que estaba en un lío grande, había perdido su trabajo, lo habían echado de su departamento, y estaba durmiendo en el coche de un amigo. Me pidió si podía quedarme con su perro, Max, por unos días mientras resolvía su vida. Max. Ese perrito que ambos adoptamos cuando éramos pareja, al que yo adoraba y que Diego se quedó después de la ruptura porque yo no podía tener mascotas en mi nuevo departamento. No supe qué decir. Miré a Andrés, que estaba distraído con la película, y sentí una punzada de culpa. Sabía que si le contaba, no le iba a hacer gracia. Andrés siempre fue comprensivo, pero también sabía lo mucho que Diego me había lastimado. Colgué rápido, prometiéndole a Diego que le devolvería la llamada. Mi cabeza era un torbellino. Por un lado, quería ayudar. No a Diego, sino a Max. Ese perro era mi mundo en esa época, y la idea de que estuviera en un coche, sin un lugar fijo, me rompía el corazón. Pero por otro lado, sabía que abrirle la puerta a Diego, aunque fuera un poquito, era jugar con fuego. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en Max, en Diego, en cómo le explicaría esto a Andrés. Al día siguiente, tomé una decisión. Le dije a Diego que podía quedarme con Max, pero que sería temporal y que no quería involucrarme más allá de eso. Él aceptó, agradecido, y quedamos en encontrarnos en un parque cerca de mi casa. Cuando llegué, vi a Diego sentado en una banca, con Max a su lado. Estaba más delgado, con ojeras marcadas, y su ropa parecía no haber visto una lavadora en semanas. Max, en cambio, corrió hacia mí como si el tiempo no hubiera pasado, moviendo la cola como loco. Sentí un nudo en la garganta. Abrazarlo fue como volver a un pedazo de mi pasado que aún dolía. Diego me contó más de su situación. Había caído en una mala racha después de perder su trabajo en una startup. Había intentado salir adelante, pero las deudas lo estaban ahogando. Me dijo que no tenía a nadie más a quien recurrir, que su familia estaba lejos y sus amigos no podían ayudarlo. «No te pido nada para mí, solo que cuides a Max unos días», insistió. Pero sus ojos decían otra cosa. Había algo en el que me hacía querer ayudarlo, aunque mi instinto gritaba que no lo hiciera. Volví a casa con Max, y cuando Andrés llegó esa tarde, todo se complicó. Le conté lo que pasó, esperando que entendiera. Pero su cara cambió. «¿Hablaste con tu ex y no me dijiste nada hasta ahora?», me preguntó, con un tono que mezclaba enojo y decepción.
Intenté explicarle que era por Max, que no quería nada con Diego, pero Andrés no es de los que se enojan a gritos. Su silencio era peor. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no le gustaba que hubiera tomado una decisión tan grande sin hablarlo con él. Esa noche se fue a su casa, y yo me quedé sola con Max, sintiendo que había metido la pata hasta el fondo. Los días siguientes fueron un caos. Max era un amor, pero tenerlo en mi departamento era un recordatorio constante de Diego. Y Diego no ayudaba. Me mandaba mensajes para saber cómo estaba Max, pero siempre terminaba contándome algo de su vida, como si quisiera mantener la puerta abierta. Yo intentaba ser fría, responder solo lo necesario, pero cada mensaje era como una piedrita en el zapato. Mientras tanto, Andrés estaba distante. Respondía mis mensajes, pero seco, y cuando intenté hablar con él, me dijo que necesitaba espacio. No es solo el perro, es que siento que no confías en mí, me soltó en una llamada que me dejó llorando. No sabía cómo manejar todo. Sentía que estaba traicionando a Andrés por ayudar a Diego, pero también sentía que no podía dejar a Max en la calle. Y, si soy honesta, una parte de mí, muy en el fondo, todavía sentía algo por Diego. No amor, o al menos eso me repetía, pero sí una especie de responsabilidad, como si su caída fuera en parte mi culpa. Era un desastre emocional, y cada día que pasaba, sentía que perdía más el control. Los días con Max en mi departamento se volvieron una rutina extraña. Por un lado, tenerlo cerca era un bálsamo. Sus ladridos cuando llegaba a casa, la forma en que se acurrucaba a mi lado en el sofá, me hacían sentir que, al menos con él, no había complicaciones. Pero cada vez que mi celular vibraba y veía un mensaje de Diego, el mundo se me venía abajo otra vez. Sus textos empezaban inocentes, preguntando si Max había comido bien o si necesitaba algo, pero siempre terminaban deslizando algo personal. Te extraño un poco, no voy a mentir, escribió una vez. Leí ese mensaje como 10 veces, sintiendo una mezcla de enojo y algo que no quería nombrar. Respondí con un seco: Max está bien, no te preocupes, pero por dentro estaba hecha un nudo. Mientras tanto, mi relación con Andrés seguía en picada. Intenté acercarme, mandándole mensajes para invitarlo a salir o simplemente para hablar, pero sus respuestas eran cortas, frías. Una noche, después de una semana de silencio incómodo, lo llamé. No sé si fue el cansancio o la culpa, pero terminé llorando al teléfono. No es justo que me castigues por querer ayudar a un perro, le dije, con la voz quebrada. Él suspiró, y su tono era más suave, pero firme. No es el perro, es que siento que no me contaste todo desde el principio. Y ahora estás en contacto constante con tu ex, ¿cómo crees que me siento? Intenté explicarle que no había nada entre Diego y yo, que solo estaba cuidando a Max, pero las palabras se me enredaban. Terminamos la llamada sin resolver nada, y esa noche me quedé despierta, mirando al techo, con Max roncando a mi lado. Diego, como si oliera mi debilidad, empezó a aparecer más. Una tarde, me escribió diciendo que necesitaba recoger unas cosas de Max que había olvidado dejarme, como su correa favorita y un juguete. Quedamos en encontrarnos en el mismo parque. Cuando llegué, él estaba ahí, con una bolsa de plástico llena de cosas de Max, pero también con una sonrisa que me descolocó. «Te ves bien», dijo, y yo solo murmuré un gracias, evitando sus ojos. Hablamos un rato, más de lo necesario. Me contó que había conseguido un trabajo temporal en un almacén, pero que seguía sin un lugar fijo donde quedarse. «Estoy en un hostal ahora, pero no es vida para Max», dijo, y sus palabras se sentían como un gancho, tirando de mi culpa. Antes de darme cuenta, estaba ofreciéndole ayudarlo a buscar un departamento donde aceptaran mascotas. Solo por Max, me dije a mí misma, pero en el fondo sabía que estaba cruzando una línea. Esa noche, cuando volví a casa, me puse a buscar anuncios de departamentos en línea. Pasé horas revisando opciones, mandándole links a Diego. Él respondía rápido, agradecido, y cada mensaje suyo era como un paso más hacia un terreno que sabía que era peligroso. Pero no podía parar. Sentía que si ayudaba a Diego a estabilizarse, podría cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. O al menos, eso era lo que me repetía para no enfrentar la verdad, que una parte de mí todavía se sentía atada a él. Andrés, mientras tanto, seguía distante. Una mañana, me escribió diciendo que necesitaba hablar en persona. Mi corazón se aceleró,
pensando que tal vez podríamos arreglar las cosas. Quedamos en un café que nos encantaba, uno de esos lugares chiquitos con paredes llenas de frases cursis. Cuando llegué, él ya estaba ahí, con una taza de café intacta frente a él. No sonreía. Nos sentamos, y después de un silencio que se sintió eterno, me dijo, no puedo seguir así. Siento que estás más metida en la vida de tu ex que en la nuestra. Intenté defenderme, juré que solo estaba ayudando a Max, pero él levantó la mano, pidiéndome que lo dejara hablar. No es solo Max. Es que no confío en que esto termine aquí. Cada vez que hablas con él, siento que me estoy perdiendo a ti. Sus palabras fueron como un golpe. Quise gritar que no era cierto, que lo amaba, pero las lágrimas me ahogaron. Él se levantó, dejó dinero en la mesa para el café y se fue. No me pidió que lo siguiera, y yo no lo hice. Esa noche, sola en mi departamento con Max, me derrumbé. Lloré como no lo había hecho en años. Sentía que había perdido a Andrés por algo que ni siquiera entendía del todo. ¿Por qué no podía simplemente cortar a Diego de mi vida? ¿Por qué seguía sintiendo esa responsabilidad por él? Max, como si entendiera, se acercó y puso su cabeza en mi regazo. Lo abracé, pero ni siquiera eso calmaba la tormenta en mi cabeza. Al día siguiente, Diego me escribió de nuevo, diciendo que había encontrado un departamento que parecía perfecto, pero que necesitaba un aval para el contrato. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías ayudarme con eso?, escribió. Y ahí, en medio de mi dolor por perder a Andrés, sentí que el universo me estaba poniendo a prueba. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? No sé en qué momento mi vida se convirtió en una telenovela, pero ahí estaba, mirando el mensaje de Diego pidiéndome que fuera su aval para el departamento, con el corazón en la garganta. Sabía que decir que sí era meter un pie más profundo en el pantano, pero también sentía que si no lo ayudaba, Max seguiría atrapado en esa situación inestable. Y, si soy brutalmente honesta, una parte de mí quería demostrarle a Diego, y quizás a mí misma, que yo era mejor persona que él, que podía ayudarlo sin caer en sus juegos. Qué ilusa fui. Pasé todo el día dándole vueltas al asunto. No le respondí de inmediato. En cambio, me desahogué con mi mejor amiga, Carla, que siempre ha sido mi brújula moral. La llamé y le conté todo, lo de Max, los mensajes de Diego, la pelea con Andrés, el café donde todo se derrumbó. Carla no se anduvo con rodeos. Estás dejando que Diego te manipule otra vez, me dijo, con ese tono que usa cuando sabe que estoy a punto de hacer algo estúpido. No es solo el perro, él sabe cómo meterse en tu cabeza. Y Andrés, ¿de verdad vas a perderlo por esto? Sus palabras dolieron porque eran verdad. Pero también me enojé. ¿Por qué todos asumían que Diego tenía tanto poder sobre mí? Yo no era la misma de hace 2 años, ¿o sí? Al final, contra todo sentido común, le dije a Diego que lo ayudaría con el aval. Solo por Max, le escribí, y me aseguré de sonar lo más fría posible. Quedamos en encontrarnos en una oficina de bienes raíces para firmar los papeles. Cuando llegué, Diego estaba ahí, con un aire un poco más compuesto que la última vez. Se había cortado el pelo, llevaba una camisa limpia, y por un segundo, vi al Diego de la universidad, el que me hacía reír con sus comentarios sarcásticos. Me dio las gracias 1000 veces, y mientras firmábamos, me contó que el trabajo en el almacén iba mejor de lo esperado. Tal vez las cosas están empezando a mejorar, dijo, con una sonrisa que me hizo sentir un nudo raro en el estómago. No era amor, pero tampoco era indiferencia. Era algo confuso, como un eco de lo que alguna vez sentimos. Después de firmar, me invitó a tomar un café para agradecerte. Quise decir que no, pero Max estaba con nosotros, y él insistió en que sería rápido. Terminamos en una cafetería chiquita, con Max echado a nuestros pies. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaba. Hablamos de cosas tontas al principio, como si Max seguía robando calcetines o si aún odiaba los días de lluvia. Pero luego, Diego se puso serio. Me miró a los ojos y dijo, nunca quise hacerte daño, ¿sabes? Sé que la cagué, pero no pasa un día sin que piense en lo que tuvimos. Mi corazón dio un vuelco, pero no de emoción, sino de pánico. Intenté cambiar el tema, pero él siguió. Sé que estás con alguien, y no quiero meterme, pero, ¿y si el universo nos está dando otra oportunidad? Salí de ahí temblando. No le respondí nada claro, solo murmuré algo sobre tener que irme y me llevé a Max a casa. En el camino, mi cabeza era un desastre.
¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo pasé de querer ayudar a un perro a estar sentada en un café con mi ex, escuchándolo hablar de segundas oportunidades? Cuando llegué a mi departamento, vi que tenía un mensaje de Andrés. Mi corazón se detuvo. Era corto. Necesito saber si estamos en la misma página. ¿Podemos hablar mañana? No sabía si era una luz de esperanza o el clavo final en el ataúd de nuestra relación. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando a Max, que dormía tranquilo en su camita improvisada, y me sentí la peor persona del mundo. Había perdido a Andrés, o estaba a punto de perderlo, por meterme en la vida de Diego. Pero también sentía que no podía simplemente darle la espalda a alguien que estaba en el fondo, aunque ese alguien fuera mi ex. Intenté escribirle a Andrés, pero cada mensaje que redactaba sonaba mal. Te amo, pero no era una buena forma de empezar. Al final, no envié nada. A la mañana siguiente, quedé con Andrés en un parque. Estaba nervioso, y yo también. Cuando llegué, él estaba sentado en una banca, con las manos en los bolsillos. No hubo abrazos ni sonrisas esta vez. Dime la verdad, dijo, sin rodeos. ¿Qué está pasando con tu ex? Le conté todo, lo del aval, el café, las palabras de Diego. Intenté ser honesta, pero cada palabra que salía de mi boca sentía como si estuviera cavando mi propia tumba. Andrés me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo asintió. No puedo competir con eso, dijo, y su voz era tan baja que apenas lo escuché. No es que no te ame, pero no puedo estar con alguien que no sabe cerrar ese capítulo. Intenté hablar, pero él me detuvo. Necesito tiempo, pero no sé si esto se puede arreglar. Se levantó y se fue, dejándome ahí, con el corazón hecho pedazos. Cuando volví a casa, encontré un mensaje de Diego. Había conseguido el departamento, y quería que fuera a verlo con Max. Para que veas que estoy enderezando mi vida, escribió. Miré el mensaje, luego a Max, y sentí que el peso del mundo caía sobre mí. ¿Qué seguía ahora? ¿Cómo había llegado a este punto donde todo lo que tocaba se desmoronaba? Estaba parada en medio de mi departamento, con el celular en la mano, mirando el mensaje de Diego que me invitaba a ver su nuevo departamento. Max estaba a mi lado, mirándome con esos ojos que parecían entender todo, y yo sentía que mi vida se había convertido en un rompecabezas imposible de armar. La conversación con Andrés en el parque me había dejado rota. Sus palabras, no puedo competir con eso, resonaban en mi cabeza como un eco que no paraba. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada opción parecía llevarme a un lugar donde alguien salía herido. Andrés, Diego, Max, o yo misma. Decidí ir al departamento de Diego, no porque quisiera verlo a él, sino porque necesitaba cerrar este capítulo de una vez por todas. Le dije que llevaría a Max, pero que sería una visita rápida. Cuando llegué, el lugar era pequeño, un estudio modesto en un edificio viejo, pero estaba limpio y ordenado. Diego había comprado una cama nueva para Max y hasta tenía un bol con su nombre. Me mostró el lugar con un entusiasmo que no le había visto en años. Esto es un nuevo comienzo, dijo, y por un momento, parecía genuino. Pero luego, mientras tomábamos un refresco en su cocina diminuta, volvió a soltar una de las suyas. ¿Y si empezamos de nuevo, tú y yo? Sé que la cagué, pero he cambiado. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa chispa de duda o nostalgia. Solo sentí cansancio. No, Diego, le dije, con una calma que me sorprendió. Esto no es sobre nosotros. Nunca lo fue. Se trataba de Max, y ya está en un lugar seguro. Pero tú y yo, eso terminó hace mucho. Sus ojos se oscurecieron, pero no discutió. Solo asintió, y por primera vez, sentí que quizás, solo quizás, él también estaba listo para dejar ir el pasado. Le dejé a Max con él, no sin antes abrazarlo fuerte y prometerle que lo visitaría. Salí de ahí con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de alivio. Había cerrado una puerta, aunque a un costo altísimo. Volví a casa y me armé de valor para escribirle a Andrés. No quería dejar las cosas como estaban. Le mandé un mensaje largo, honesto, donde le conté todo, que había ayudado a Diego a estabilizarse, que lo hice por Max, pero también porque necesitaba probarme a mí misma que podía dejarlo atrás. Le dije que lo amaba, que no quería perderlo, pero que entendía si él ya no confiaba en mí. No esperaba una respuesta inmediata, pero cuando mi celular vibró unas horas después,
casi se me cae de las manos. Podemos hablar, pero no te prometo nada, escribió. Mi corazón dio un salto, aunque sabía que la conversación no sería fácil. Nos encontramos en mi departamento al día siguiente. No hubo café ni parque esta vez, solo nosotros dos, sentados en el sofá donde alguna vez vimos películas juntos. Le conté todo de nuevo, sin omitir detalles, incluso los que me hacían quedar mal. Le dije que Diego ya no era parte de mi vida, que había dejado a Max con él y que no volvería a contactarlo. Andrés me escuchó, con esa calma que siempre tuvo, pero sus ojos estaban llenos de dolor. Te creo, dijo al final, pero me lastimó que no confiaras en mí desde el principio. Necesito tiempo para procesar esto, y no sé si puedo volver a lo que éramos. Esas palabras fueron como un cuchillo, pero también una verdad que necesitaba escuchar. Le pedí perdón, no solo por lo de Diego, sino por no haber sido clara con él, por dejar que mis inseguridades y mi pasado se metieran entre nosotros. No hubo abrazos ni promesas de volver. Él se fue, y yo me quedé sola, con un silencio que pesaba toneladas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lloré, hablé con Carla, intenté mantenerme ocupada con el trabajo, pero todo me recordaba a Andrés. Sin embargo, también empecé a sentir algo nuevo, una claridad que no tenía antes. Me di cuenta de que, en mi afán por ayudar a Diego, había estado buscando cerrar heridas que nunca sané del todo. Y en el proceso, lastimé a la persona que más me importaba. Un mes después, Andrés y yo volvimos a hablar. No fue una reconciliación de película. No hubo un te amo apasionado ni un abrazo que lo arreglara todo. Pero acordamos darnos una oportunidad, empezar de cero, con terapia de pareja y mucha honestidad. No sé si funcionará. Hay días en que siento que podemos reconstruir lo que teníamos, y otros en los que me pregunto si el daño fue demasiado. Lo que sí sé es que aprendí una lección brutal. No puedes ayudar a alguien de tu pasado si eso significa sacrificar tu presente. Y Max, bueno, lo visité un par de veces. Está feliz con Diego, y aunque me duele no tenerlo conmigo, sé que está donde debe estar. Escribo esto porque necesitaba desahogarme, y porque tal vez alguien por ahí ha pasado por algo parecido. ¿Cómo lidias cuando tu pasado y tu presente chocan? ¿Cómo sabes cuando ayudar es un error? No tengo todas las respuestas, pero si algo aprendí, es que a veces, cerrar una puerta duele, pero es la única forma de seguir adelante.